Muy bien, pues estamos en el libro de los Hechos. Es un libro muy bonito, es un libro que no tiene tanta doctrina, que no tiene tantos principios que vamos a ver en otros libros de la Biblia, pero tiene mucha historia y nos motiva mucho de lo que hacen todos estos cristianos del primer siglo, incendiando todo el imperio romano para Cristo. Entonces es muy bonito. Le voy a pedir por favor a Kevin que nos guíe en una pequeña oración para que nosotros tengamos un estudio de gran enseñanza. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí, poder escuchar tu mensaje que tú tienes para nosotros y sobre todo escuchar sobre ti, que Carlos nos puede explicar perfectamente a tu manera lo que quiere decir la Biblia para nosotros. Por favor, bendice a nuestras familias. Si alguien no venga a Cristo, por favor, tráelo si es que está en tu placer. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Hablábamos la semana pasada de un personaje que no es tan famoso aún en la Biblia misma. Es muy poco lo que Dios habla de él en la Biblia. Le dedica 2 hojas. Al rey David le dedica todo un libro completo. Entonces podríamos decir que David es un gran hombre porque mucho le da a Dios en su Biblia y a esta persona no. Pero decíamos que este es un gran hombre de Dios y su nombre es Esteban. Esteban era uno de los ayudantes de los apóstoles. Lo leímos en el capítulo 6, al principio, en donde los apóstoles dicen, pues ya tenemos muchísimo trabajo y nosotros realmente debemos de dedicarnos a la predicación de la palabra y a ayudar a la gente espiritualmente. Por lo tanto, quisiera que algunos de ustedes ayudaran en la distribución de la comida de las mesas, porque estaban dando principalmente a las viudas de comer. Y entonces seleccionan a 7 hombres para que sean los que ayuden con eso. Uno de ellos era Esteban. Pero Esteban era mucho más que ayudar con las mesas. Era un verdadero predicador y lo dice desde la primera vez que la palabra de Dios lo menciona aquí en el capítulo 6, en el versículo creo que es el 5 del libro de Hechos. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, en el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Esteban era un gran hombre de Dios. Y Esteban realmente se dedica a hacer grandes cosas, gran predicador por todo Jerusalén. Dice el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces hacía mucho trabajo para Cristo y trajo envidia, trajo persecución. Versículo 9, entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, y disputaban con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Bueno, más adelante dice que los llevaron a Esteban a los ancianos, a los escribas, al concilio, y lo trajeron, en versículo 12. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de llevar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces él está hablando de Cristo con mucha fuerza y lo están acusando de que él es un blasfemo. Y vamos a entrar en el capítulo 7 de este libro precioso de Hechos, en donde Esteban se va a defender. Entonces el estudio se llama Defendiendo la fe. Y bueno, es un pedazo grande que no pude romperlo, porque si no, no entenderíamos la predicación que tiene Esteban en el concilio, defendiendo la fe que él está predicando.
quiero decirte que esto te va a pasar a ti. Cuando nosotros hablamos fuertemente de Cristo, de un Cristo vivo, la gente que no sigue a Cristo realmente sí se viene contra nosotros. Se sienten atacados de la vida que ellos llevan y la vida que tú estás predicando que debe de ser para tener un modelo cristiano, ¿sí? Lo que va a hacer Esteban en este capítulo 7 es ser apologético. Apología. ¿Qué es la apología? Es una ciencia. La apología es el estudio de la defensa de la fe. Te van a preguntar, Natalia, a ti, ¿por qué crees lo que crees? ¿En qué basas tu vida, tu filosofía y tus creencias? Y entonces tú vas apologéticamente a contestar. Bueno, estas son las bases de mi vida. Yo creo en todo esto porque tengo un libro que se llama la Biblia, en donde Dios habla y me ha estado hablando a mí de cuál debe ser mi vida. Y déjame decirte los principales principios de mi vida. Estás defendiendo tu fe. En este caso, que es con Esteban, pues él va a tener que defenderla fuertemente porque sabe que está la cosa muy dura contra él. Y si tú ya leíste el libro de Hechos, te enterarás pronto, al final del capítulo 7, que va a ser el primer mártir del cristianismo. Lo van a apedrear por blasfemo. Bueno, según ellos, ¿verdad? Y aquí va a defender que él no es blasfemo, sino que está hablando realmente la verdad, que los blasfemos son precisamente los que lo van a apedrear. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de defensor de la fe. Él no solamente presentaba el Evangelio para que las personas tuvieran a Cristo en su corazón y empezaran una vida diferente a la que habían tenido antes, sino que él defendía contra otras personas la fe cuando lo estaban atacando y decían que lo que él decía no era cierto. Por ejemplo, aquí en el capítulo 22 del libro de Hechos, precisamente, capítulo 22 del libro de Hechos, vemos que el apóstol Pablo defiende fuertemente la fe por todos lados. Dice el capítulo 2, versículo 1, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Lo están acusando también de que él está rompiendo la religión judía y él quiere decir que no es así, sino que está cumpliendo lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a la religión judía. Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice, Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice también de cómo el apóstol Pablo era un gran apologético. Versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, en donde él está asegurando que una verdad que tiene Dios, el que está en Cristo, estará en Cristo por toda la vida. El versículo 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Bueno, pues no sé, Hechos capítulo 17, Hechos capítulo 17, en el 2 y 3, dice la palabra de Dios. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Bueno, yo creo que una persona mejor que Pablo, y antes de Pablo, era Esteban. Y aquí vemos a ver una manera preciosa de cómo él se defiende por su vida,
porque él sabe que su vida está en juego contra el concilio judío ahí en Jerusalén, por la manera como él se está comportando, por la manera como él está predicando y por los resultados que está teniendo, porque mucha gente sí está escuchando con fuerza lo que él estaba predicando. En este capítulo 7 lo vamos a ver cómo se defiende que él no es un blasfemo para nada, sino al contrario. Y se defiende usando las Escrituras, que es otra cosa muy importante que nosotros también debemos de tener. Cuando tú hables de Cristo, cuando tú tengas la fuerza para estarle defendiendo tu fe, usa versículos, quizá 1, 2 o 3, inclusive pues constantemente estamos hablando de memorizar algunos versículos importantes para que tú puedas decirle, lo que yo pienso no es importante, yo estoy citando lo que dice Dios. Eso es lo que realmente vale todo, ¿no? Y eso es lo que va a hacer precisamente Esteban, que va a hablar de Dios, y va a hablar de Moisés, y va a hablar de la ley, y va a hablar del templo, va a hablar de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Acordemos que en los tiempos desde Esteban y de Pablo, el Nuevo Testamento no existía, ¿no? Sino que se está formando con el grupo mismo que está creciendo, y será mucho más adelante en que se complete el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Solamente tenían el Antiguo Testamento, ¿no? Y él va a usar precisamente las Escrituras para probar que Jesús es el que ellos estaban esperando. Tantos siglos de espera, señores, de que el Mesías vendría a la tierra, al pueblo judío. Quiero decirles que ya llegó. No lo vieron, lo atacaron, inclusive lo mataron, y él es el Mesías. ¿Sí? Y esto es lo que va a presentar esto en su apologética. Y lo va a hacer a través de algo pues muy preciado para los que están escuchando, que son los sacerdotes y los fariseos. Va a usar la historia judía, que todos se conocían, no va a decir nada nuevo realmente, más que un solo tema. Y ahorita vamos a decir cuál es el tema. Pero todos sabían esta historia que van a oír. Pero como que era siempre muy bonita y como que todo el mundo la respetaba, porque era la historia de los judíos. Y el tema que él va a usar es que en la historia de los judíos no hubo más que rechazo a Dios, y rechazo a Dios, y rechazo a Dios, a pesar de que Dios siempre estaba disponible para todos y cada uno de ellos, como pueblo e individuo, ¿sí? Y entonces vamos a ver esta defensa de Esteban. Está en este capítulo 7 de Hechos. Dice el capítulo 7, versículo 1. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Te están acusando de blasfemia. Defiéndete. ¿Qué tienes que decir? Y él dijo, versículo 2, varones, hermanos y padres, oíd. Por lo pronto, él está utilizando gran respeto a las autoridades eclesiásticas que están ahí acusándolo, y quiere poner en orden de que él de ninguna manera los está menospreciando, insultando o echándoles tierra, sino que los pone en el lugar en donde ellos están. Les dice padres. Los padres de la fe judaica que en ese momento existía. Y les dice, el Dios de la gloria. Casi nunca vemos en la Escritura, creo que nada más hay un lugar adicional en donde habla de Dios como el Dios de la gloria. La gloria de Dios envuelve, tiene en sí todos los atributos de Dios. Su omnipresencia, su omnisciencia, su amor, su perfección, su poder, todo.
Y él está hablando de este Dios. El Dios, dice él, que bueno, pues ustedes lo tienen también, ¿no? Ustedes también están a favor de eso, ¿no? Del Dios de la gloria. Y empieza su relato acerca de este Dios de la gloria. Y dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Bueno, Abraham es la figura más importante del judaísmo, porque con él empezó el pueblo judío. ¿Sí? Vamos a leerlo, inclusive acá en el libro de Génesis, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios acerca de este hombre. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí empezó el pueblo judío con Abraham y su mujer Sara. Y Esteban quiere empezar a hablar de este gran hombre de fe que salió de su lugar, que era Ur de Caldea, para ir a un lugar muy lejos, 800 kilómetros lejano, que parece que no es poquito en estos días porque tienes coche, pero a pie sí es mucho y no se hacía muchos de esos viajes. Pero él obedeció a Dios. Dios no le dijo a dónde iba a ir, nomás le dijo, vete de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y él fue. Y él obedeció a Dios porque fue un hombre de fe, que creyó a Dios y que Dios haría una gran nación de él, siendo él el primero. Apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, porque él tuvo realmente una estación de, primero llegó a Harán y después llegó a la tierra prometida, porque él se llevó a toda su familia. Él debía haberse llevado nada más a su mujer. Haré de ti, no de tu familia. Pero se fue su papá y se fueron otras personas también. Y entonces Dios tuvo que llevarlos a un lugar en donde finalmente se muere su padre y ahora ya lo lleva ya sin su padre a este otro lugar, que lo vemos también aquí en Génesis capítulo 11, en donde dice, y fueron los días de Taré, padre de Abraham, 205 años, y murió Taré en Harán. Y cuando muere el padre de Abraham, entonces Dios lo lleva a la tierra prometida. Y dice la palabra de Dios, aquí, siguiendo el discurso de Esteban, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que le daría la tierra en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Dios empieza a darle grandes promesas a Abraham de lo que va a hacer con él y donde vendría un pueblo muy, muy especial. Y esto es lo que está diciendo Esteban, ¿verdad? Te digo, esto ya lo sabían. Y dice aquí, le dijo Dios en el versículo 6, dice, y dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los... Estoy leyendo en Hechos, capítulo 7, en el versículo 7. Ese es el pasaje que vamos a estar siguiendo, que es todo el libro de Hechos, capítulo 7. Estamos en el versículo 6. Le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio
el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Bueno, está yendo Esteban a través de la historia de los judíos, y está tratando él de contradecir la blasfemia que ellos dicen que Esteban tiene contra Dios, que es la más grande. O sea, de Esteban, tú estás blasfemando contra Dios, y él quiere probar que no es así, y empieza a probar de cómo Dios llevó a todo el pueblo judío. ¿Cómo voy a blasfemar contra Dios si todos nosotros nos debemos a ese Dios que nos ha dado tanto en toda esta historia? Porque quiero decirte que Abraham no pudo tener hijos a los 65 años, a los 75 años, a los 85 años, a los 99 años. Dios le dijo: Abraham, el año que entra vas a tener un hijo. Y le dijo: ¿cómo puede ser esto? Si mi mujer Sara tiene 90 años. Pero para Dios no hay imposibles, dice el capítulo 18 de Génesis, y efectivamente el siguiente año nació Isaac, que es de lo que está hablando aquí precisamente Esteban. Y luego Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob. Y Jacob, por varias circunstancias, tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, uno de ellos fue José, que muchos lo conocemos como José el soñador, porque unos sueños que le dio Dios, no porque se la pasaba soñando para nada, pero bueno, así lo nombran, ¿no? Pero José es un gran hombre de Dios, ¿sí? Y sus hermanos tienen mucho contra él, pero vemos la mano de Dios en todo esto. Dice la palabra de Dios en el versículo 10: le libró a José de todas sus tribulaciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. José, que fue de esclavo a Egipto, acabó siendo el hombre más poderoso de Egipto después de Faraón. Por circunstancias que, pues, si me meto en la historia esa, pues tendríamos que estar aquí hasta las 3 de la mañana, que ya lo leerás tú. Pero Dios hizo que este esclavo llegara a ser el hombre más poderoso de Egipto. ¿Por qué? Porque iba a haber 7 años de gran hambre, los años de las vacas flacas, y que los judíos se iban a morir de hambre si no fuera por José, que fue y trajo a toda su familia y lo sustentó para que pudiera sobrevivir este pueblo judío. ¿Cómo crees tú que yo voy a blasfemar contra un Dios tan poderoso que hizo todas estas cosas sobrenaturales para que nosotros estemos aquí como pueblo judío? Dice Esteban, y continúa. Dice el versículo 11: vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y la segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos de que él era el que habían mandado de esclavo. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviado José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también todos nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro, porque Dios quería que muertos en Egipto, de todas maneras, se regresaran los cadáveres, y bueno, muy pronto todo el pueblo regresara a la tierra prometida que Dios tenía para ellos. Lo que está tratando de probar aquí Esteban es que ¿cómo crees que yo voy a blasfemar contra Dios si hay tantas pruebas maravillosas que Dios ha hecho con nosotros? Yo creo que podríamos hablar nosotros de lo mismo. ¿Cómo quieres que yo blasfeme contra Dios si Dios ha hecho tantas cosas tan preciosas en mi vida?
También me tomaría un rato contarte lo que ha pasado a través de mi vida y los milagros que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cómo crees que yo voy a blasfemar contra Dios? Él está de alguna manera muy fuertemente diciéndoles que para nada Él está blasfemando contra Dios. Pero no solamente lo acusaban de blasfemar contra Dios, le decían que Él también estaba blasfemando contra Moisés. Y Él quiere también probar que para nada, que cómo voy a estar yo blasfemando contra Moisés, el gran héroe del pueblo judío. Y entonces en el primer versículo, que es el 17, dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa de Dios para que ellos estuvieran en la tierra prometida, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Acuérdate que los 75 se fueron a Egipto porque no tenían comida y se quedaron ahí, pero el pueblo creció y creció y creció por 400 años, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus propios niños para que no se propagasen. Acuérdate que Faraón mandó matar a todos los niños que nacieran de los judíos. Si el que nace es niña, que viva. Si el que nace es niño, me lo matas en ese instante, porque yo ya no quiero que sigan propagándose los judíos, que son esclavos ahora nuestros y que son muy importantes para la economía judía, egipcia. Entonces Faraón fue terrible contra ellos, pero Dios estaba teniendo gran misericordia de su pueblo. Dice: en aquel mismo tiempo, versículo 20, nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte. Acuérdate que los niños tenían que morir, Él lo escondió 3 meses, pero no lo puede esconder todo el tiempo. Y dice la palabra de Dios que después de 3 meses tuvieron que hacer algo, y como tú te acuerdas, lo pusieron en una canastilla y lo pusieron en el río para que se fuera y que Dios pues lo ayudara, porque de todas maneras pues el niño iba a morir. Pero, dice la Biblia, en el versículo 21, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Precisamente la hija de Faraón estaba bañándose en el río cuando esa canastilla estaba pasando por ahí, y ella se encontró a ese niño y dijo: es un niño de los judíos. Y entonces lo tomó como su hijo, lo adoptó, y Moisés creció en la corte de Faraón, lejos de la muerte que iba a tener él como bebé. Y todo esto lo está diciendo Esteban para hablar de las grandes maravillas de Dios. Versículo 22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Dios lo estaba preparando como un gran líder para que un día más adelante pudiera liberar a los judíos de Egipto y regresarlos a su tierra. Dice el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez entre vosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vino como extranjero y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Dice que parece ser que Faraón, dice la Biblia ahí en Génesis, se enteró de que Moisés había matado a un egipcio y de que estaba a favor de los judíos.
y entendió que él era judío. Y entonces Moisés tuvo que huir, porque su verdadero propósito era liberar a los judíos de Egipto. Pero bueno, en ese tiempo no pasó. Él tuvo que huir, se fue al desierto. Ahí tuvo una mujer y tuvo 2 hijos con ella. Pero Dios no había acabado, dice Esteban, siguiendo con esta historia que te digo, ya la sabían los fariseos y los sacerdotes. Pasados 40 años, ahora Moisés ya tiene 80, ¿ok? Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en una llama de fuego, de una zarza. Y Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz de Dios: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente yo he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto, ¿sí? Bueno, esto lo vemos porque viene acá en el Antiguo Testamento. Si tú te vas al capítulo 3 de Éxodo, el capítulo 1 y el capítulo 2 hablan de cómo este niño fue salvado del río, cómo fue el hijo de la hija de Faraón. Y ahora en el capítulo 3 está allá en Madián, en el desierto, tiene 80 años, es un pastor de ovejas. Dice el capítulo 3, versículo 1 de Éxodo 3:1: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, porque se había casado con la hija de él, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció un ángel, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y puedes ver toda la historia aquí de cómo Dios lo manda a Moisés de regreso a Egipto para sacar a los judíos de Egipto. Y va y se presenta ante Faraón y le dice: tenemos que salir. Y tú te acuerdas como Faraón dijo que no, pura nada voy a dejar a mis esclavos que se vayan. Entonces, ¿quién va a hacer el trabajo? Y entonces Dios empieza a mandar plagas. Las 10 plagas que tú ya sabes que sucedieron en Egipto, la última de las cuales fue la muerte de los primogénitos egipcios, en donde Faraón finalmente dijo: váyanse, porque también su hijo fue muerto. Bueno, pues esta es la historia que está hablando Esteban, y dicen: ¿cómo crees tú que yo voy a ser blasfemo ante un gran líder que fue Moisés y que liberó al pueblo judío de Egipto? Versículo 35: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, y habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Estaba hablando de Cristo, que un día vendría, ¿no? Y Esteban está hablando de toda esta historia, de la historia de los judíos rápidamente, ¿verdad? Señor, ¿ustedes se acuerdan de todas las cosas que hizo Dios con los judíos allá en la tierra de Egipto y cómo los sacó?
Entonces, ¿cómo creen ustedes que yo soy blasfemo contra Dios? ¿Cómo creen ustedes que yo voy a blasfemar contra Moisés, recordando todas las obras que él hizo? Pero vemos que Esteban era un gran conocedor de la Escritura, porque él está sacando todas estas cosas del Antiguo Testamento y diciendo: señores, yo tengo bases para decir lo que estoy diciendo, no estoy nada más hablando al aire. Si ustedes creen que yo estoy blasfemando. Pero había una tercera. Esteban no solamente estaba blasfemando contra Dios, dicen los judíos, no solamente estaba blasfemando contra Moisés, dicen los judíos, estaba blasfemando contra la ley de los judíos que nos fue dada allá en Monte Sinaí, precisamente Dios a Moisés. Y él habla de esto para decir que para nada él está blasfemando. Dice a partir del versículo 38, aquí en Hechos 7, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el Monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, ¿no? Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron Egipto. Él empieza a hablar de que Dios hace todas estas maravillas en nuestras vidas y nosotros lo rechazamos, porque los judíos lo rechazaron en el desierto. Moisés fue a Monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, se tardó 40 días porque estaba hablando con Dios, y los judíos perdieron la paciencia. ¿Y qué fue lo que hicieron? Aquí lo dice en el siguiente versículo. Cuando dijeron a Aarón en el versículo 40, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Les está diciendo: señores, ustedes dejaron a Dios, yo les abrí el mar rojo para que ustedes pasaran, yo hice que ustedes salieran por 10 plagas que yo traje de Egipto, y se olvidaron totalmente de mí. Porque esa es la característica del pueblo judío constantemente a través de la historia: rechazo a Dios, desobediencia a Dios, rebeldía contra Dios. Y bueno, se parece a mí, ¿no? Porque cuando yo leo toda la historia de los judíos, yo digo: pues ese soy yo. Siempre estoy mal, siempre estoy no obedeciendo las cosas que dice Dios, rechazando sus principios, rechazando su gracia, rechazando todos los milagros que hace en mi vida y me saca adelante, como dice aquí que sacó a los judíos. Y esto es lo que está diciendo Esteban. Señores, ¿cómo creen ustedes que yo blasfemo contra Dios? Al contrario, acordémonos que el pueblo judío siempre ha rechazado a Dios. ¿Sí? Y está llegando a una conclusión muy rápida, porque les va a decir: ustedes también han rechazado a Dios al matar a Jesús, que era el Mesías. Pero me estoy adelantando. Entonces eso pasa después de que muere Jesús. Esto pasa después de Jesús. Todo el libro de Hechos es después de que muere Jesús. Estamos hablando de los primeros días del cristianismo. Esto probablemente ha pasado 2, 3, 4 años de que Jesús murió y resucitó y se fue al cielo. Estuvo 40 días resucitado, se fue al cielo, y después de eso, realmente a partir del capítulo 2, estamos viendo lo que está pasando en los primeros días del cristianismo. Y Esteban es uno de estos cristianos que está propagando con mucha fuerza el cristianismo en esos días. Y él es acusado de que está blasfemando contra Dios. Y está hablando de la historia que todos saben de los judíos. Dice el siguiente versículo 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y las estrellas de vuestro dios Refán, figuras que os hicieron para adorarlas. Bueno, eran puras idolatrías de religiones
de los pueblos que estaban alrededor, ¿no? Y cómo no estaban siguiendo las cosas de Dios. Señores, yo no estoy en contra de la ley. ¿Cómo creen que yo voy a estar en contra de la ley y en contra de Moisés? Al contrario, nuestros padres siempre estuvieron en contra de todo esto y mataron a los profetas por todos lados y nunca quisieron obedecer a Dios. Lee la historia de los judíos, les dice Esteban a ellos. Pero no solamente ustedes dicen que blasfemo contra Dios, que blasfemo contra Moisés, que blasfemo contra la ley, también dicen que blasfemo contra el templo de Dios. Y eso es lo que quiere decir al partir del siguiente versículo, que es el 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. En el desierto, cuando iban de Egipto hacia la tierra prometida, acuérdate que estuvieron 40 años por desobedientes. Y no un mes o dos que pudieron haber llegado rápidamente. 40 años. Pero dentro de esos 40 años, Dios puso un tabernáculo, Dios puso un templo, pero era un templo movible, ¿no? Un tabernáculo, y Dios estaba con ellos. Y dicen que Él está en contra del templo. ¿Se acuerdan que hubo un templo movible? Pero ese templo movible, cuando ya llegamos a la tierra prometida, con el rey David quiso que se edificara un templo de Dios, un verdadero edificio gigantesco, maravilloso, en donde Dios estuviera, y ya no un tabernáculo de tiendas, ¿no? Y no lo pudo hacer David por varias causas, pero fue Salomón el que hizo este gran templo, el templo de Salomón, ¿sí? Vamos a seguirlo aquí. Y dice la palabra de Dios: el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra. Versículo 46. En los años de David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón fue el que le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Bueno, pues está diciendo que Dios no tiene necesariamente que habitar en un templo. Él es el dueño del universo, ¿no? Inclusive aquí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Salomón está precisamente celebrando la ceremonia del templo que él ha edificado para Dios, y él dice lo siguiente en el capítulo 8, versículo 27: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado, ¿no? Era el templo de Dios, sin embargo, pues era muy querido por los judíos. Ese templo de Dios de Salomón fue destruido en el año 500 cuando llegó Nabucodonosor. Y después se edificó otro y fue destruido. Y el templo que estaba allí cuando estaba Jesús era el templo que había construido Herodes, exactamente, ¿sí? Y es un templo también muy bonito, que nuevamente fue destruido en el año 70, cuando llegó Tito con todo el ejército romano a destruir Jerusalén. Y toda esta destrucción nos habla de una cosa: el rechazo y desobediencia de los judíos. Señores, nosotros hemos sido desobedientes todo el tiempo. Y bueno, yo creo que habla de ti y de mí, ¿no? Que nos la pasamos desobedeciendo a Dios todo el tiempo. Yo soy ese pueblo judío que estoy rechazando a Dios todo el tiempo. Ustedes dicen que yo blasfemo contra Dios. Ustedes dicen que yo blasfemo contra Moisés y contra la ley de Moisés y aún contra el templo. Pero si son ustedes, señores, los que hemos estado rechazando todo el tiempo a Dios. Y aquí ya se pone muy difícil la cosa, porque les empieza a atacar a ellos directamente. Versículo 51.
duros de cerviz. ¿Qué es la cerviz, Natalia? ¿Qué? ¿Ah? La cerviz es el cuello. Cuando los animales que hacen el arado, ¿verdad? Y que les ponen el yugo para que vayan a hacer los surcos, ¿verdad? Esta cerviz muy dura, muy grandota, muy fuerte de estos animales, ¿no? Y eso también lo usaban mucho como un insulto a las personas. Tú eres duro de cerviz, duro de corazón, testarudo, terco, obstinado, ¿no? Duros de cerviz. La primera vértebra se llama atlas y la segunda cerviz. Ok, bueno, por ahí, muy bien. Bueno, aquí tenemos una doctora que nos puede dar toda una cátedra. Exacto, el cuello, exactamente. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón. Incircuncisos quiere decir totalmente despreciando a Dios, cuando Dios dice que debemos de circuncidar nuestro corazón para Dios. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, que es Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. Lejos de que yo sea el blasfemo, son ustedes los blasfemos, que con su religión por fuera son sepulcros blanqueados, pero por dentro son pudredumbre. Mejor no abras el sepulcro para ver lo que hay adentro. Y eso les dice Jesús a los fariseos y lo está diciendo ahora Moisés. Vamos a ver el capítulo 23 acá de Mateo, para ver cómo trata Jesús con todos los religiosos, que con su religión realmente lo único que hacen es manchar el nombre de Dios. Capítulo 23 de Mateo, en el versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 18, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si jura por el oro del templo, es deudor. Están hablando del dinero. Versículo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Ay de vosotros, versículo 25, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y así todo el capítulo, Y Esteban está diciendo lo mismo. Señores, ustedes dicen que yo soy blasfemo. Por favor, los blasfemos son ustedes, que mataron al Mesías, que mataron al Cristo. Y nosotros sabemos que si hoy viniera Jesús, ¿qué pasaría con él? Lo volvemos a matar. Aquí, con nuestra maravillosa filosofía de este mundo, su mensaje está tan rechazado que haríamos lo mismo. Y son los cristianos los que están llevando el mensaje, pero solamente algunos oyen. La filosofía que está en el mundo es una filosofía de codicia, de envidia, de celos, de contienda, de pleitos, de lujuria, de todas estas cosas. Y ahí está. Es más, dice la Biblia que llegará el día en que nos vamos a destruir con tantas cosas que traemos unos contra los otros. ¿Y qué es lo que pasa aquí en el libro de Hechos? Bueno, pues atendieron muy bien el discurso de Esteban y todos se arrepintieron de sus malos caminos y le dijeron a Esteban, tienes razón, Esteban, la verdad es que estamos muy mal. No, ¿verdad? Para nada. Al contrario, dice la Biblia que se fueron contra él. Dice el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Y ya me estoy adelantando porque esto es lo que vamos a ver la semana entrante, de cómo se van contra él, lo sacan de Jerusalén y en las afueras de Jerusalén lo apedrean hasta la muerte.
Un gran hombre este señor Esteban, que puso las cosas claras, diciendo la verdad a costa de su propia vida. Y pagó con su vida esa verdad que él estaba predicando. Esto ha pasado a través de los siglos. La sangre de los mártires es realmente el crecimiento del cristianismo a través de los siglos. Desde los que estaban ahí en el Coliseo romano, con los leones, hasta después a través de los siglos con la Inquisición y tantas cosas y barbaridades que han hecho con los cristianos que quieren hablar la verdad. Y aún el día de hoy, si vas a Chiapas y alguna de estas comunidades fuera de la Ciudad de México, la persecución está peor que nunca. Y aquí nos persiguen, quizá no con la muerte, pero ciertamente con difamación y con mentiras y con rechazo y tantas cosas que la gente no quiere oír, cuando el Evangelio es lo más precioso que puede haber en la vida del hombre. Defendiendo la fe, Esteban. Que ojalá esa sea tu posición, de hablar con mucha fuerza ante los demás de que este es el camino, esta es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Cristo. Y queremos nosotros difundir esto porque es muy importante en un mundo que se está hundiendo, que se está destruyendo y que va camino realmente al infierno. Un infierno que aquí mismo la mayoría están viviendo, porque han rechazado las cosas de Dios. Jesús mismo lo pone en una sola frase. La frase más importante que Dios le puede decir al mundo entero. Una frase. Erráis ignorando las Escrituras. ¿Cuántas veces he dicho que no hacemos una encuesta en México a nivel nacional con una sola pregunta, que si han leído la Biblia? Porque te vas a morir de sorpresa, que te dicen, la tengo en mi casa, pero nunca la he abierto. Erráis ignorando las Escrituras. Las Escrituras no son para que la tengas en tu casa como un amuleto, son para que las leas y para que sigas lo que dice aquí, teniendo a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Es el libro, el único libro importante de la vida realmente, ¿sí? Porque Él nos dice cómo vivir y cómo morir y tener la vida eterna con Jesús. Pues Esteban no tuvo ninguna duda de dar su vida misma por la causa del Evangelio. Y vamos a ver que eso va a ser muy importante, ¿eh? Ya me estoy adelantando, pero con la muerte de Esteban pasa un acontecimiento importantísimo. ¿Y quién me lo dice? ¿Pablo? No. Saulo de Tarso, que estaba allí viendo cómo apedreaban a Esteban. Y además estaba fúrico porque él era un judío de judíos. Y dijo, qué bueno, yo también voy a tirar piedras. Y después, con la sangre de Esteban en su corazón, él viene a ser el predicador más grande que ha existido si quitamos a Jesús, el apóstol Pablo, que nació en el cristianismo, Saulo de Tarso, que después se llamó el apóstol Pablo. Realmente Pablo era judío romano, él nació en Tarso, entonces yo creo que su nombre era Saulo, judío, Pablo, romano, entonces se llamaba Saulo, pero después ya nada más le dijeron Pablo, ¿verdad? Y vino a través de la sangre de Esteban. Él, y lo va a hablar después él, va a decir, yo estaba allí, yo vi cómo murió este hombre, ¿no? Señor, te damos gracias por los testimonios tan poderosos que nos das en la Biblia y luego con hombres poderosos que a través de los siglos han inclusive dado su vida por predicar el gran mensaje de Jesús. Que ese mensaje sea nuestro, que nuestra vida sea inundada realmente por sus enseñanzas, que comamos su carne, que bebamos su sangre, que son sus palabras, sus enseñanzas, y que las llevemos por todos lados diciéndole al mundo que este es el camino, la fórmula, realmente el camino a Dios, Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.